Se fue armando el rompecabezas. Con el aumento, y vamos a ver punto por punto, mes por mes, con el decreto, con el nuevo decreto que corrigió parte del anterior, cómo quedan las jubilaciones. También cuando conozcamos, para que quede bien claro, lo que van a ganar los jubilados en los próximos meses, también queda muy, pero muy claro que el ajuste otra vez se hace con los jubilados, que otra vez los jubilados van a perder con la inflación. Por eso Fernando Morra ya está en los estudios y vamos a ampliar también cuando hablamos de jubilaciones, ajuste y licuadora, pero así queda mes a mes las jubilaciones. Mira, para entender lo que se viene, ¿qué va a ocurrir en el mes de abril? Va a haber un aumento por inflación de febrero, que es del 13,2%, y se le va a sumar una suma del 12,5% para recomponer lo que se perdió los meses anteriores. Pero además, atención porque hay un datito. Se informó que quienes cobren hasta 204.445 van a recibir además un bono de 70.000. Esto es abril. Y mira cómo sigue. En mayo ya es más fácil teniendo en cuenta de que el aumento es por la inflación de marzo. Cuando conozcamos entonces la inflación de marzo, ahí vamos a tener aplicado luego lo que se cobra en mayo. Vamos a junio. Seguimos viendo mes por mes. Va a haber un aumento por inflación, que va a ser la inflación de abril, es decir, 2 meses para atrás. Pero ojo, porque si el acumulado en los últimos 3 meses, marzo, abril, mayo, es menor a lo que habría dado la fórmula anterior, se va a compensar. Con lo cual acá hay que esperar. Hay que esperar para ver qué pasa en junio. Y mira, ahí julio, y ahí completamos lo que se fue con un rompecabezas, sí, que se armó en las últimas olas. Desde julio se actualiza todos los meses por la inflación de hace 2 meses. Es lo que se fue confirmando. Pero queda claro también, y lo sumamos al economista Fernando Morra, conocemos el aumento, Fernando, pero conocemos también, y esto es muy, pero muy viejo, que nuestros jubilados y jubiladas nuevamente se hacen cargo del mega ajuste de Milei. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Eso es así. En la práctica lo que estaban comentando es un poco compleja la fórmula, digamos, sí, tiene todas estas idas y vueltas, pero básicamente lo que tienen que entender los jubilados es que a partir de este mes para adelante van a tener un aumento del 12 y después se indexa de alguna manera por la inflación de los meses pasados. Más allá de que en junio puede haber alguna revisión pequeña, digamos. Ahora, ¿cómo queda eso respecto de lo que ganaban hace un año? Es decir, el poder de compra, la capacidad, lo que pueden ir a comprar en el supermercado, en la farmacia. Bueno, con esa variación va a quedar un 30% abajo. Es decir, van a tener un poder de compra 30% inferior a lo que podían comprar el año anterior. Pero esto no es nada, porque estamos comparando contra un año en donde las jubilaciones ya habían caído. Si uno toma más o menos los máximos históricos de jubilación, hoy la jubilación mínima para llegar a esos niveles máximos que más o menos están por el año 2015, 2016, debería multiplicarse más o menos por 2,5. Es decir, deberíamos tomar la jubilación y multiplicarla por 2,5 para que tenga el mismo poder de compra, claro, que tuvo alguna vez históricamente la jubilación. Bueno, pero eso pasa también parecido con los salarios, ¿no? Digo, es otra de las anclas en un punto, otra de las variables que no aumenta. Eso es así porque en realidad parte de la caída ocurrió, ¿se acuerdan? En el año 2018, en el periodo en donde cambió la fórmula y tenía como un rezago muy grande. Entonces la inflación se aceleró y el poder adquisitivo de la jubilación cayó. Más o menos, cuando uno mira desde el 2019 en adelante, se estabilizó hasta el año 2022. Y esto tiene un sentido. La fórmula que se propuso, la reforma, sí, básicamente lo que decía era, si los salarios o los ingresos del ANSES suben, era solidaria. Si suben, la jubilación sube. El problema es que desde el 2021, 2022 y sobre todo en el 2023, los ingresos del ANSES cayeron y los salarios también cayeron. Entonces la fórmula lo que hizo es perder valor. Claro. Ahora, cortar la jubilación ahora implica que cualquier mejora de salario no va a repercutir tampoco en las jubilaciones. Claro, con esta pérdida del consumo y mirando la canasta básica, ni que hablar la canasta de los jubilados, y con esto de la mínima más allá de los aumentos, seguimos hablando en la Argentina y esto se profundiza de jubilados, jubiladas por debajo de la línea de la pobreza, muchos de ellos. La jubilación mínima va a quedar, y recordemos que una parte importante también del gasto de los jubilados es
cuestiones que no tienen que ver necesariamente con la jubilación, sino con medicamentos y otras cuestiones que atiende PAMI. Y en esta narrativa, digamos, en donde hay un ajuste fiscal en todas las categorías de gasto, muy probablemente también veamos, hubo programas de salud muy amplios, digamos, que hizo el PAMI durante los últimos años, que muy probablemente también tengan un recorte, y eso también es una preocupación porque es parte muy importante del poder de compra del jubilado. Ahora, ¿cuándo se va a venir la buena? Porque lo que se escucha por parte del gobierno nacional, o incluso de quienes lo defienden públicamente, es, pero tranquilos que esto es para mejor. Tranquilos que este ajuste brutal, esta recesión, esta caída en las ventas, esta no suba del salario, esta pérdida en las jubilaciones, es para mejor. ¿Por qué? Porque la inflación va a bajar. ¿Vos coincidís con esto? No, los jubilados nunca van a estar mejor con esta fórmula. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace la fórmula es decirte, si hay 11% de inflación, te doy 11%. Con lo cual, vos básicamente lo que haces es decir que nunca más, en términos reales, en términos de poder de compra, la jubilación va a subir. Que eso es distinto de la fórmula anterior. Si la economía crecía, si los salarios reales crecían, si los ingresos del ANSES crecían, era solidaria, se podía compartir. Obviamente, el gobierno encontró una ventana. ¿Cuál fue la ventana? Hace prácticamente 1 año y medio que la economía, los salarios y los ingresos del ANSES están cayendo. Entonces la jubilación cae. Esa ventana se usó para decir, bueno, vamos a hacer una cosa, que deje de caer. Pero que deje de caer, con la nueva fórmula, también implica que deje de subir. Eso implica que las jubilaciones, el poder de compra que tienen hoy las jubilaciones, nunca va a ser más alto. Y había, Fernando, antecedentes, porque lo que estuve charlando con diputados, todo el mundo me dice lo mismo. Si vos no la tasa salarios, no recomponen nunca. Van a estar solamente tomando lo que tiene que ver con la inflación. ¿Había antecedentes de fórmulas que se midieran así, con solamente este índice? Y si hay alguna otra forma, o la única manera de recomponer es teniendo una fórmula que ate, RIPTE, digamos, salarios más inflación. ¿Cómo se puede calcular una fórmula que sea un poco mejor? Digo porque en el Congreso está la posibilidad de juntar los 2/3 y sacar una fórmula mejor. Voy a contestarte de una manera bastante amplia. El problema no es la jubilación, el problema es la economía en su conjunto. Es decir, la fórmula que está actualmente, la fórmula que votó el Congreso, permite hacer crecer las jubilaciones. Ahora, la economía tiene que crecer. En un contexto en donde el salario real cae, la actividad económica cae, hay más desempleo y hay más empleo informal, fíjate que todos los componentes de la fórmula jubilatoria, que son el conjunto de plata que la economía le da al ANSES, los trabajadores formales y los salarios, bueno, si todo eso cae, la jubilación cae. Claro. ¿Qué necesitas para que la jubilación crezca? Necesitas que la economía crezca. Ahora, déjame que te lo diga, en estas condiciones, y va a ser muy difícil que la economía crezca, entonces también iba a ser complicado, y lo estábamos viendo, hacer que la jubilación crezca. Claro. O sea que en estas condiciones no le queda más que perder al jubilado. Los jubilados, de alguna manera, lo que termina pasando con esta fórmula es como una especie de empate. Siempre va a ser igual de malo, no va a ser necesariamente peor. O sea, vas a tener una jubilación que, como la de hoy, no alcanza para dar un cierto bienestar, pero no va a ser más baja. Ahora, nunca más va a subir con esta fórmula. Olvídate de refuerzos, ¿no? Que se puedan aplicar algún tipo de refuerzo teniendo en cuenta la pérdida del consumo y de la economía del día a día. Y eso dependerá del gobierno, pero no parece que estar dentro de los planes del gobierno. Pensemos que el gran discurso es licuadora y motosierra. ¿Y por qué se hace esto? Sería la pregunta. O sea, ¿por qué yo no quiero que crezcan las jubilaciones? Bueno, porque con el nivel, pensemos, yo les dije, se recortó 30% el gasto en jubilaciones. ¿Para qué? Bueno, eso le permite al gobierno ahorrarse un montón de plata. Nuestros números nos están dando que algo así como 2 puntos del PBI, o 1,5 puntos, más o menos, entre 1,5 puntos y 2 puntos del PBI, dependiendo si da o no da bonos, sería lo que el gobierno se ahorra con esta nueva fórmula jubilatoria. Ahora, el gobierno plantea un ajuste de 5 puntos del PBI. 2 puntos, o 1,5 puntos, más o menos, entre el 30 y el 40%. O sea, los jubilados le estamos cargando sobre la espalda de los jubilados un ajuste, más o menos 1/3, más de 1/3 del ajuste fiscal. Claro.
Claro. Ahora, ¿de dónde podría hacerse ese ajuste? La pregunta es si Argentina necesitaba un ajuste fiscal de esta magnitud. Porque uno dice, bueno, no tenés otra salida porque el gasto jubilatorio es prácticamente 50% del gasto de la nación son jubilaciones. Pero eso es una trampa, porque es decir, necesariamente el país necesitaba un ajuste fiscal de 5 puntos. Esa es la trampa en la que estamos metidos. Fíjate, ¿por qué te digo que es una trampa? Porque es el ajuste fiscal más grande del que se tenga registro en un programa del Fondo Monetario Internacional. Sí, claro, por el ejemplo. fondo le ha dicho varias veces ya a Milei, bueno, tampoco te pido tanto, ¿no? Digo, nadie pide ese tipo de ajuste. Fernando, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a usted. Gracias.